Bueno, muy buena tarde para todos y bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Nos alegra muchísimo, como siempre, este encuentro que desde que comenzamos esta segunda temporada en 2013 se ha dado estos días a las 3 de la tarde. Pero recuerden que la próxima semana, a partir del lunes 21, que termina ya el ponifútbol y es lo que ocupa mucho de nuestro tiempo al aire por estos días aquí en Telemedellín, digo, cuando termine el ponifútbol este 19, el lunes 21 estaremos regresando al horario habitual con el que comenzamos Medellín Ciudad Saludable desde el año anterior, que es el horario de 11 a 12 del mediodía, para que todos nos acompañen en ese horario. Hoy, doctora Beatriz, antes de saludarle incluso a usted y de proponerles el tema del día, lo que queremos hacer es darles gracias. Mil y mil gracias a ustedes, los televidentes, por la enorme, la gran participación que han tenido con nosotros durante estas primeras emisiones de 2013. Realmente estamos muy sorprendidos con el afecto, el cariño, el acompañamiento, la participación. Además que es una participación muy cualificada, con unas preguntas muy específicas, muy aportantes para cada uno de los temas. Esta semana, por ejemplo, nos ha ido muy bien con el tema de las enfermedades gastrointestinales, también con las enfermedades respiratorias, con las alergias, y hoy precisamente, porque ayer quedaron dudas planteadas, porque hicimos una introducción al tema, pues vamos a desarrollar en este capítulo de hoy la prevención y el control del asma, que es una enfermedad recurrente, creciente, además que se da, doctora Beatriz, con todos estos cambios climáticos que estamos teniendo. Doctora Beatriz, muy buenas tardes, bienvenida, me alegra estar aquí con usted. ¿Y qué es el asma? Y también no sé si usted tiene de pronto alguna estadística que nos indique a nivel mundial más o menos cuántas personas lo pueden estar padeciendo. Buenas tardes, Felipe, buenas tardes para todos. Y sí, el asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que se manifiesta con la inflamación de los bronquios, a través de los cuales entra y sale el aire de los pulmones. Entonces, cuando nos vemos abocados, sobre todo las personas que presentan alguna alergia o alguna hipersensibilidad, hiperreacción a algunos agentes alergénicos, uno o varios inclusive, entonces se presenta una obstrucción de estas vías respiratorias, no permitiendo y dificultando el paso del aire e inclusive pues disminuyéndole la respiración a las personas. Más o menos es una enfermedad muy importante en nuestro medio, pero también a nivel mundial, y según la OMS hay más o menos 235 millones de personas en el mundo que padecen del asma. Esa es una estadística bien Muy importante, que importante. nos da cuenta de la realidad de esta enfermedad en el mundo. Así es, Felipe, y presenta síntomas muy incómodos que inclusive pues los pacientes relatan como precisamente me estoy muriendo, me estoy quedando sin aire, y sí, porque precisamente por esta obstrucción entonces hay pérdida, falta del aire, dificultad para respirar. A veces se acompaña esa respiración de sibilancia, si es un pitico, un ruido que sentimos cuando estas personas están respirando. Hay dolor torácico y también una tos que puede ser nocturna o inclusive también en las mañanas. En el caso de Colombia, doctora Beatriz y amigos televidentes, los cálculos, las estadísticas recientes, los estudios que a propósito del asma se han hecho, indican que un 10.4, 10.5 de la población colombiana padece el asma, y cuando se revisa la actividad escolar es una de las causas que más ausencia escolar genera, especialmente en la formación básica primaria y básica secundaria. Hay realmente muchos niños colombianos padeciendo la enfermedad, repetimos, son muchas las ausencias escolares por este caso, pero incluso también hay mucho desconocimiento por parte de padres y educadores y directivas escolares. Por eso es muy importante que si usted tiene un hijo, un sobrino, una persona cercana, un niño en formación que padece asma, pues contarle a las directivas del colegio, a los profesores, números telefónicos de emergencia, cuáles son los medicamentos que se deben usar. Y es que con este tema hay una realidad, y es que al parecer, como ha pasado con otras enfermedades de las cuales hemos hablado durante estos días, está subdiagnosticada. Muchas personas padecen el asma, pero no saben que la tienen. ¿Cómo se diagnostica, doctora Beatriz, el asma? ¿Cuáles son como esos mecanismos que permiten determinar que una persona tiene asma? Precisamente, Felipe, son muchos los factores de riesgo o predisponentes para que estas personas que ya tienen una hipersensibilidad o hiperreacción a estos antígenos
la presentan, como el frío, la humedad, los ácaros, el esfuerzo mismo, el ejercicio, puede desencadenarla. Entonces es importante y fundamental la historia clínica, las preguntas que le hacemos al paciente en la consulta médica, además también de los signos y síntomas que observamos a través de esta y los antecedentes familiares y la historia de alergias que el paciente pueda presentar. Es también determinante que el médico le ayude al paciente a través de la historia clínica y de estos datos a saber cuál es la frecuencia con que se presenta y además la gravedad del asma. Con esto pues podemos hacer un buen diagnóstico y también con otro tipo de exámenes como la espirometría, pero que más adelante hablaremos con el invitado de hoy, que es el doctor Gabriel Darío Izaza. Él es neumólogo y especialista en asma. Como siempre nos esforzamos en Telemedellín y en Medellín Ciudad Saludable por sentar aquí en este set, en este estudio, a verdaderos especialistas de las personas más reconocidas en cada una de sus especialidades para que ustedes tengan a la mano un médico de confianza, además de la doctora Beatriz Burgos, y cada uno en una especialidad diferente. Me excusan que hoy no los he invitado a participar. La línea desde que empieza este programa está abierta, 441-2100. Empiecen a marcar, consulten a la doctora Beatriz, al doctor Gabriel, que en un ratico estará con nosotros. 441-2100. Antes de hacerles un contexto de esto que hemos conversado la doctora Beatriz y yo, haciendo la introducción del tema de hoy, prevención y control del asma, quiero recordar las redes sociales porque además es otro mecanismo de participación en el programa. En Facebook, recuerden, estamos con nuestra página Medellín Ciudad Saludable, la encabezamos así, con Secretaría de Salud de Medellín, y ahí en el muro, ahí pueden compartir con nosotros los comentarios, lo que quieran contarnos, y con mucho gusto estaremos dando traslado a la persona que sea competente para el asunto, respondiéndolo acá. En Twitter estamos con nuestra cuenta @saludmedellín, nuestro portal de ciudad, que a la vez es el portal de salud, es www.medellin.gov.co. Si a esa dirección le ponen /, o sea, la barra diagonal salud, pues se carga toda la información de la Secretaría de Salud. Ahí hay noticias, hay eventos, hay campañas, la agenda de este año, directorios, enlaces. Y lo último que les quiero recordar, antes de ver el informe, es que en YouTube están todos los programas de la primera temporada para que los vuelvan a consultar. Pues la doctora Beatriz nos hizo una introducción bien interesante y muy clara del tema de hoy, prevención y control del asma. Queremos recordar en este informe un poco qué es el asma, cómo se atiende, cómo se diagnostica, para que con eso tengamos más elementos, y luego invitar al doctor Gabriel Darío Izaza y conversar con él. Veamos. El asma es una enfermedad crónica del sistema respiratorio que produce la inflamación y el estrechamiento de las vías de este sistema. Esta tiene como síntomas característicos la disnea y la sibilancia, dos problemas recurrentes que se presentan respectivamente como la dificultad respiratoria o falta de aire y como un sonido sibilante y chillón en la respiración del afectado. Estos síntomas, acompañados de otros como la rigidez torácica y las secreciones mucosas, se pueden presentar por causas hereditarias, por variaciones climáticas y por alérgenos. Es común que estos episodios de asma se den varias veces en la semana y que en algunos pacientes factores como la actividad física y la noche puedan agravarlos. El asma se puede prevenir. Si usted ya presenta una reacción alérgica, trate de evitar la partícula o sustancia que la genera. No fume ni permita que otros lo hagan a su alrededor y evite el polen de las plantas. En caso que la etapa preventiva haya fracasado y los síntomas del asma se hagan presentes, debe saber que esta no tiene una cura, pero con el tratamiento adecuado, recetado previamente por un médico, podrá tener una vida normal.
Felicitaciones, mamá. Ahora debes registrarlo. El registro civil de nacimiento se puede realizar en hospitales o clínicas al momento de nacer o en cualquier registraduría o notaría del país. El registro civil de nacimiento es indispensable para que los bebés puedan acceder a servicios de salud, educación y demás beneficios del Estado. Registrarlos es gratis, fácil y rápido. Ellos cuentan contigo. Conoce los requisitos para realizar la inscripción en www.registraduría.gov.co. Nosotros venimos de Urabá, queremos mandarle un saludo a Telemedellín. Aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. La movida regresa este jueves 17 de enero para hablar de todos los temas de movilidad, tránsito y transporte en la ciudad de Medellín. Vamos a conversar sobre cómo escoger el servicio de transporte escolar adecuado para sus hijos. Vamos a hacer un balance de cómo estuvo la operación retorno y todo el movimiento de vehículos en las vacaciones que acaban de terminar. Y finalmente vamos a hablar de los cambios en la rotación del pico y placa y las reducciones en los horarios. No se pierdan entonces la movida este jueves a las 8 de la noche en directo a través de Telemedellín. Aquí te ves. ¿Cómo te llamas? Camilo. Sol, como la estrella. ¿Usted qué es lo que va a hacer, Camilo? Uno tiene que soñar, pero luchar por lo que quiere. Tú eres un perdedor. Solo en cines. Somos el periódico de mayor crecimiento en circulación en Antioquia en los últimos 2 años. Compruébalo tú mismo. Encuéntranos en 75 dispensadores de confianza en todo el sistema Metro, Metrocable y Línea 1 de buses. Opinión, información, entretenimiento y educación. Todo en un solo periódico. El Mundo. Ser honrado sí paga. Periódico El Mundo está en tus manos. Recuerden que el tema de hoy es prevención y control del asma. Bienvenidos todos los comentarios y todas las preguntas que ustedes tengan. La doctora Beatriz Burgos está siempre con nosotros y ya está también el doctor Darío Isás. Él es neumólogo, es médico de la Universidad de Antioquia, internista de la Universidad de Harvard y neumólogo de la Universidad de Pensilvania. Trabaja en la clínica Soma. Doctor Darío, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me encanta saludarte y espero que podamos tener una charla bien didáctica en el día de hoy. Todas las preguntas son bienvenidas. Doctor, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y ya tenemos una llamada de Jorge Rivera desde El Retiro. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. A ver, mi pregunta es la siguiente al especialista. Al haber una infección respiratoria, me imagino que la respiración, o sea, la persona tiene dificultad para respirar, o sea, no hay buen flujo de aire hacia los pulmones, ¿verdad? Sí. Bueno. Por esa falta de oxigenación en los pulmones y la dificultad de respirar, el corazón puede fallar y puede producir un infarto. Esa es mi pregunta. Jorge, qué pena, ¿nos repites? Jairo Rivera. Qué pena, ¿nos puedes repetir, por favor? Yo te cuento. No ver, todas, al haber sino una el dificultad corazón. respiratoria. A ver, mi pregunta es esta. Hay una dificultad respiratoria. Sí. No hay buen flujo de aire hacia los pulmones. Entonces, la persona obviamente se alcanza, al haber uno que respira mucho más rápido. El corazón puede fallar o puede deteriorarse al haber una dificultad respiratoria. Y puede provocar un infarto. Jairo, buenas tardes. Gracias, me encanta Jairo. saludarte. Lo que tú dices es cierto. Todos en el momento que respiramos debemos hacerlo con gran facilidad y gastar menos del 3% de la energía que tenemos. Cuando hay alguna cosa que tape la vía respiratoria, tenemos que hacer mucho más esfuerzo y estamos consumiendo más oxígeno. Si no entra aire, también se baja el oxígeno. Y si no tenemos buena oxigenación a nivel del corazón, entonces se puede hacer un infarto. Muchas veces en las enfermedades respiratorias el estadio final es infarto del miocardio, falla cardíaca e infarto del miocardio. De todas maneras, en el día de hoy estamos tratando de enfocar las preguntas a asma. Entonces, procuremos
que vayan dirigidas a ese tema para poder llenar esta necesidad. Te agradecemos mucho, Jairo, tu pregunta. Doctor Darío, pero una situación como la que plantea Jairo, de dificultad en la respiración, entonces es prudente que esa persona o esas personas que tengan esa condición consulten a un neumólogo. Todas las personas que tengan dificultad respiratoria implica que algo tienen en sus pulmones y no necesariamente tiene que ser el neumólogo, las puede ver el médico general, que es la primera persona que la debe ver y debe tener el entrenamiento para saber exactamente de qué se trata. Y la puede ver después el internista o en última instancia el neumólogo como especialista. Pero no es exactamente necesario que todo el que tose o todo el que expectora o todo el que tenga un poquito de disnea, que es como se llama la sensación de asfixia, vaya directamente al neumólogo. El neumólogo se dedica a aquellos pacientes que tienen algún tipo de problema en especial, pero hay que confiar en nuestros médicos, que creo que son bastante buenos. Doctor Izaza, ahorita hacíamos una pequeña introducción de lo que es el asma y hablábamos de la prevalencia en el mundo. Cuéntenos ustedes de su experiencia como especialista, ¿qué es el asma bronquial y cuál es la prevalencia en nuestro medio de dicha enfermedad? El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que se manifiesta por tos, pito, apretamiento, que se quita solito o con tratamiento. Cuando nosotros hablamos entonces de inflamación, estamos hablando lo que es esencial en el manejo del asma, que no lo debemos manejar solo con broncodilatadores, sino que lo debemos manejar básicamente para poderla controlar con antiinflamatorios. Y la prevalencia varía significativamente en distintas partes del mundo y va desde lugares que tienen el 5% hasta lugares que llegan a tener hasta el 30% de asma. En Colombia es alrededor del 10%, en Medellín tenemos alrededor de 12%, pero cambia de acuerdo a los lugares donde estemos en la ciudad de Medellín. En algunas partes, como en San Andrés, llega casi hasta el 30% lo que es la prevalencia de asma. Varía significativamente y depende en mucha parte. Uno, de la parte genética, que puede ser importante, y dos, de la parte de contaminación del medio ambiente, que también es supremamente importante. Doctor, ¿cuál es el rango de edad en que más se presenta esta enfermedad? El asma se puede presentar en cualquier rango de edad. Es mucho más frecuente en niños, en hombrecitos, en los chiquitos, y es más frecuente en mujeres en la edad adulta, pero se puede presentar en cualquier edad. La llamamos el asma infantil o asma del adolescente. Casi siempre desaparece en la adolescencia para volver en la edad adulta cuando se fuma o se trabaja en un ambiente contaminado. Muy bien, recuerden que estamos muy atentos a las inquietudes y a las preguntas, a los comentarios que ustedes tengan vía redes sociales, especialmente en Facebook y en Twitter, pero también, por supuesto, a las llamadas. 441-2100, Jenny Muñoz nos llama desde el barrio Buenos Aires. Hola, Jenny, bienvenida. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Tengo preguntas para él. Claro. Yo soy asmática de toda la vida, pues. Llevo 10 años más o menos usando el inhalador salbutamol. Mi pregunta es, la primera, ¿hasta dónde se podría usar el inhalador sin tener consecuencias? Aunque uno sabe que todos estos tratamientos tienen consecuencias. Y la segunda es, ¿qué tipo de mascotas puede tener una persona que sea asmática? Bueno, Gracias, Jenny. Gracias. Jenny, gusto en saludarte. Lo primero que veo es que estás utilizando solo un broncodilatador, y el broncodilatador es como equivalente a usar Dolex para un cáncer en la cabeza, porque no te controla la enfermedad. La parte más importante, básica, fundamental en el asma es controlar la inflamación, y en ese sentido el mejor antiinflamatorio son los corticosteroides, que se pueden hacer inhalados, y hay de distintas clases, hay de distintas marcas, y vienen solos o combinados con el salbutamol. El salbutamol que tú estás utilizando es una droga que la llamamos beta-2 agonista de acción corta, cuyo tiempo de actuación es alrededor de 4 horas, y se considera una droga supremamente segura, porque se puede utilizar a dosis relativamente altas sin que al paciente le pase nada. Sin embargo, nosotros no recomendamos hacer excesivo tratamiento con eso, a no ser que fuera controlado.
Usualmente el salbutamol lo mandamos un par de inhalaciones cada 4 horas y en asma se debe utilizar en esa frecuencia y en esa intensidad. Si lo tienes que utilizar más, debes consultar a tu médico o debes consultar a tu neumólogo. Y hay drogas que sustituyen el salbutamol en este momento que duran 12 horas de acción, o incluso ya tenemos drogas que duran 24 horas que podrían reemplazarte el salbutamol. Doctor Izaza, una persona que no padece de asma y va a una situación geográfica, usted decía tal vez ahora que en San Andrés la prevalencia era del 30 y punta %, es decir, donde las condiciones ambientales favorecen la presencia del asma, ¿podría darle asma o está completamente descartado? A ver, lo que pasa es que asma es una entidad que usualmente se produce porque hay un contaminante en el medio ambiente, hay una sustancia que produce una reacción alérgica en el individuo, hay un antígeno, hay un anticuerpo que produce el organismo y esa lucha entre ese contaminante y el organismo que se defiende produce una serie de reacciones inflamatorias. Eso es lo que es el asma. Cuando tú entras en un lugar contaminado, lo que puede es irritarte tus vías aéreas y te hace edema en la vía aérea y te puede cerrar las vías aéreas, pero eso no es asma. Es simplemente una reacción al medio ambiente que está contaminado. Son dos cosas completamente distintas y el manejo es completamente distinto. Doctor Izaza, ¿existen diferentes tipos de asma, aunque la entidad como tal es la misma o la sintomatología y los signos se manifiestan de igual manera, pero qué tipos de asmas se presentan más frecuentemente y cuáles son esos factores que las predisponen? A ver, ahí volvemos otra vez. El asma en general es una enfermedad inflamatoria que tiene que ver con un antígeno y un anticuerpo. Y entonces tú puedes tener asma a los pólenes, asma a los pelos de los gatos, asma a los caballos, asma al polvo de la casa. Y ese es un tipo de asma que es el que nosotros consideramos el normal. Pero hay asma que nosotros llamamos asma laboral. Y es, por ejemplo, el panadero que empieza a mezclar su harina y tiene un asma, es un asma de tipo industrial, porque está metido en una industria y crea este problema. Hay asma que aparece en los cardadores de algodón, en las fábricas de telas o cosas de estas. Hay asma que se produce en los talleres por contaminación ambiental. Y otra cosa que es distinto es que puedes tener el factor que te produce el asma, pero hay factores que son precipitantes de la crisis de asma. Y entonces es el frío, por ejemplo, es la gripa, que te da una gripa y te precipita a la crisis, que hay una contaminación en el medio ambiente, pasó un bus y está contaminando el medio ambiente. Todo esto son factores precipitantes, factores emocionales que te pueden precipitar la crisis de asma. ¿Las mismas alergias, doctor, están asociadas y son factores predisponentes para sufrir de asma? Hay pacientes que pueden tener rinitis alérgica y no ser asmáticos. Hay pacientes que tienen alergias cutáneas y no ser asmáticos. Pero indudablemente quien ya tiene una alergia puede tener asma asociada a ese tipo de alergias. Es muy frecuente que veamos crisis asmáticas cuando hay rinitis. Y entonces empiezan lo que se llama también las asmas estacionales, que nosotros no tenemos estaciones, pero sí cuando nos florecen cierto tipo de plantas tenemos más ataques o más problemas en las personas. Y cuando llueve más, que empieza a cambiar la temperatura, tenemos también muchos más cambios, de modo que eso lo debemos tener en cuenta. Vamos al 441-2100, saludemos en la Villa de la Burrá a Paula Vélez. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Bienvenida, Paula, muy bien, gracias. Sí. Yo le quisiera hacer una pregunta al doctor. Claro. Un niño de 5 años, la prednisolona, ¿cómo puede influir en ellos? O sea, ¿influye algo en el retraso del crecimiento o no? La prednisolona, cuando al niño es asmático y a él le mandan prednisolona, que son unos esteroides, a mí me han dicho que eso influye para el crecimiento, que hay niños que no crecen después de que toman esas pastillas. Reina, el asma es una enfermedad inflamatoria y debe tener antiinflamatorios. La prednisolona es
un corticosteroide que es un excelente antiinflamatorio, pero cuando te tomas la pastillita, esa metilprednisolona se va para la punta del dedo del pie, se va para la oreja, se va para todas partes. Entonces, tienes que tomar mucha para tener la situación antiinflamatoria en tus bronquios. Nosotros preferimos dar los esteroides inhalados, porque entonces los podemos dar a dosis muy chiquiticas, de tal manera que no tengan problemas de inhibición del crecimiento. La prednisona en sí puede dar gastritis, puede dar obesidad, puede inhibir el crecimiento, puede dar cataratas, puede dar muchísimas cosas. Y el ideal es no utilizar corticosteroides tomados. Se deben utilizar preferiblemente inhalados. Doctor Izaza, usted ahora me responde que una cosa son las alergias, las reacciones defensivas en el organismo y en las vías respiratorias y otra cosa es el asma. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Una persona que está en un padecimiento, que tiene algunos síntomas, ¿cómo puede determinar si eso es un asma o no? No, definitivamente el asma es una enfermedad alérgica. O sea, no hay lugar a dudas de que hay una reacción entre el antígeno y el anticuerpo. La mayoría de las veces no nos tenemos que poner a hacer todos los estudios de alergias en las personas, pero se pueden hacer pruebas cutáneas con el fin de poder uno establecer a qué es alérgico y tratar de evitarlo. Y muchos de los pacientes nos pueden decir, yo soy alérgico cada vez que veo un perro me hace daño, o cada vez que estoy con los gatos me hace daño. Si tiene problemas con algún tipo específico de animal o con algún tipo específico de situación que le induce el asma, lo debe evitar, y es claro, y eso se debe tener en cuenta. Con respecto a una pregunta que nos hacían ahora de cuál es el animal ideal, la mascota ideal, sí. El ideal es alguien que no tuviera pelos y que no descamara, ¿cierto? Sería excelente, pero esas no son buenas mascotas. Entonces, si tenemos el gato, si tenemos el perro, lo que tiene que estar es bien cepillado, bien bañado semanalmente, y ojalá que no entre a la alcoba, ya sea del niño o del adulto, y que no deje todo el pelero y todas las cosas. Muchas de las asmas con los animales no se producen por el pelo, sino que en lo que descama el perro y en los pelitos crecen dermatofagótides, que son unas especies de garrapaticas chirriquiticas. Y la persona es alérgica no a la garrapatica, sino incluso a los excrementos de la famosa garrapatica, y se sensibiliza machamente. Esas cositas crecen en las almohadas, crecen en las cobijas, crecen en los colchones, y entonces hay que cambiar la ropa con frecuencia y se pueden utilizar acaricidas con el fin de disminuir la población de estos bichitos en todo lo que es sobre todo la ropa de cama. Le damos la bienvenida desde Buenos Aires a Carmen Garcés. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Carmen. Adelante. La primera pregunta es, ¿la prednisolona es dañina cuando tiene una persona diabetes? Perdón, no entendí. No entendimos, Carmen. ¿Nos puede repetir, por favor, la pregunta? ¿La prednisolona afecta cuando la persona tiene diabetes? La prednisolona afecta a una persona con diabetes. La prednisona no se debe dar si no es estrictamente necesario en las personas con diabetes porque les sube el azúcar. Le sube el azúcar, o sea que sí. no es conveniente. Descontrola la diabetes, no se debe utilizar. Si se va a utilizar, debe ser utilizada por un especialista que sea capaz de controlar la hiperglicemia que crea la prednisona. En 441-2100 hemos recibido muchas llamadas, queremos recibir muchas más. Esta semana, doctora Beatriz, también ha sido muy característico y desde la semana pasada la participación de televidentes en otras regiones antioqueñas, en el oriente, en el occidente. Incluso hemos recibido llamadas en la primera temporada de otras ciudades y regiones del país y eso nos alegra mucho. Queremos escucharlos, pero sobre todo queremos ser un vínculo, una alternativa para ayudarles a ustedes en el mejoramiento de sus padecimientos y por supuesto en lo que es el objetivo fundamental de este programa, que es la construcción de estilos de vida saludable. Un parroquial, antes de seguir con las preguntas aquí, recuerden, y ahí estaba saliendo en este momento, eso es lo que les iba a recordar, www.telemedellin.tv. La señal de Telemedellín, que está en muchos hogares antioqueños y colombianos, puede verse en el mundo entero a través y vía la red, a través de internet, www.telemedellin.tv, para que sigan nuestra programación y para que especialmente recomienden Medellín Ciudad Saludable. Doctora Beatriz.
Doctor Izaza, de todas maneras, pues hay algunos síntomas del asma que se pueden confundir con una virosis, con una enfermedad pulmonar. Entonces, ¿cuáles son esas características o esos síntomas característicos y esos signos que se deben tener en cuenta para que la mamá o los familiares de estas personas que los estén presentando acudan inmediatamente a consulta o a urgencias en la mayoría de los casos? El asma siempre se caracteriza por tos, pito y apretamiento, pero una infección viral podría dar exactamente lo mismo. Lo que nosotros tratamos de ver es la reversibilidad que tiene a la administración de las drogas. Si nosotros tenemos un paciente bronquítico y le damos broncodilatadores, usualmente no tiene buena respuesta a esos broncodilatadores. Cuando le damos a un asmático broncodilatadores, él responde. Y por eso es entonces importante, cuando esto empieza a ser repetido, hacer pruebas de función pulmonar. Y en las pruebas de función pulmonar nosotros medimos la capacidad de los pulmones y la velocidad del flujo de la vía aérea, cuánto aire bota en un segundo, cuánto bota en 3 segundos, y hacemos relaciones de esto. Cuando tenemos valores que nos cambian entre el valor basal en adultos y después de broncodilatadores debe mejorar por lo menos un 12% o 200 centímetros. Esa es una prueba espirométrica para el diagnóstico del asma, que es muy importante. Cuando hay una bronquitis encontramos entonces que se suben los glóbulos blancos, que da fiebre, que es una cosa que ocurre esporádicamente. El asma se caracteriza por ser leve cuando es de cuando en cuando, moderada o severa cuando ya empieza a afectar a la persona más de un par de veces por semana o más de 2 veces por la noche. Le empezamos a catalogar que es de tipo moderado, y severa cuando prácticamente es todos los días, todas las noches, impide el trabajo. Entonces nosotros tenemos unas escalas con las cuales podemos saber qué tan grave está la persona que tiene el asma. Y hay guías, se llama el GINA, Global Initiative for Treatment of Asthma, y de acuerdo a los síntomas que tiene nuestro asmático, hay una serie de recomendaciones de qué debemos utilizar en cada estadio para poder lograr control del asma. Control del asma es tener una vida normal, en el cual uno no tenga ni tos, ni pito, ni despertadas por la noche, ni limitaciones para poder montar en bicicleta, para poder recoger sapos, para poder cargar la cauchera en el bolsillo de atrás, hacer todas las cosas que quiera. De modo que ese es el objetivo de nosotros, es tratar de que no tenga síntomas la persona, y consideramos que está bien controlada cuando no tenemos esos síntomas. Antes de seguir hablando precisamente de control y prevención, que es el tema que nos convoca hoy referente al asma, queremos compartir con ustedes las respuestas que nos dieron los ciudadanos. ¿Cómo cree usted que debe tratarse el asma? Eso fue lo que salimos a preguntar a las calles de Medellín y del Valle de la Aburrá. Aquí están las respuestas. Pues no, yo creo que el asma, lo primero sería haciendo deporte, con buena alimentación, y, ¿qué le digo yo? Tratar de cuidarse mucho del frío, del agua. Pues hay diferentes tratamientos, hay tratamientos caseros y hay tratamientos médicos, ¿no? Hay diferentes medicamentos actualmente para esta enfermedad. Estar más en el campo, más fuera de las ciudades. Primero que todo, pues manejar los cuidados. El clima es muy importante, cuando está haciendo mucho frío, cuando la persona vaya muy abrigada, los cambios de temperatura son un factor pues como muy importante en este caso. La gripe, cuando le den fuerte, no puede tomar agua fría, no puede serenarse, esas cositas así. La verdad, para el asma, de pronto cuidándose mucho de los vientos, del agua, no serenarse. Tener los cuidados, el tema de las mascotas, también es importante los niños que sufran asma, no tener mascotas, en los cuartos pues de ellos no tener libros, papeles. El asma, haciendo ejercicio y con medicamento.
Respuestas recogidas en esta oportunidad de inmediaciones de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Doctor Darío Izaza, neumólogo. Lo que dicen los ciudadanos, ¿qué tan acertados están estas respuestas y estos comentarios? Perfectos, perfectos. Primero que todo, las personas asmáticas deben tener un hogar que sea limpio de contaminación y no debemos tener tapetes. Los colchones preferiblemente deben ser, y la almohada debe ser de espuma de poliuretano, la cobija debe ser de material sintético y que no vaya a ser de lana. Si no hay mascotas, idealmente no tener las mascotas, porque indudablemente dejan restos biológicos en los cuales van a crecer los dermatofagotes. Con respecto a ejercicio, es muy importante tener ejercicio. Y para hacer ejercicio muchas veces tenemos que hacer el inhalador antes de hacer el ejercicio porque el ejercicio puede inducir un ataque asmático, pero debe hacer ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio sirve. Montar en bicicleta. Mark Spitz, que recibió 8 medallas en el Campeonato Mundial de Natación, era asmático y simplemente se hacía su par de inhalaciones para poder batir los récords mundiales y no había ningún problema. Todas esas cosas sirven. Con respecto a mecanismos de prevención, alguien mencionó muy sabiamente todo lo que es factores que lo inducen, están las gripas y las infecciones respiratorias. Las personas deben estar vacunadas para influenza y deben estar vacunadas para neumococo. A propósito, hay una epidemia gigantesca de influenza en este momento en los Estados Unidos. Jamás se había visto lo que está viendo ahora y se recomienda que todo el mundo, en especial los que tienen síntomas respiratorios, se vacunen para influenza. Muy bien, le damos la bienvenida desde La Milagrosa a Juan Góez. Bienvenido, Juan. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, Juan. Sí, es que yo soy asmático y uso inhaladores, mucho el salbutamol y el bromuro de izatopio. La pregunta es si cuando estoy muy mal de la respiración ¿cuánto es lo mínimo que puedo usar el bromuro? Me lo dan diario. El bromuro de ipratropio lo utilizamos. Le va para cada 8 horas, pero no lo puedo utilizar más ligero. El bromuro de ipratropio lo utilizamos más en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, secundaria, contaminación ambiental a cigarrillo, que en los pacientes asmáticos. Sin embargo, hemos visto que puede tener alguna utilidad en algunos de los asmáticos. Puedes utilizar un par de inhalaciones cada 4 horas también. Pero la parte que es importante sería recordarte de que si no hay una buena respuesta debes consultar al neumólogo. Y yo quiero aquí invitarlos a que si tienen dificultades llamen a la unidad de neumología de Soma, el teléfono se los van a dar ahora. Nosotros hacemos investigación en asma, donde utilizamos no solamente el salbutamol, el bromuro de ipratropio, la beclometasona, que son los que están en el POS, sino que utilizamos muchas veces droguitas de investigación que les podemos proporcionar a los pacientes que participan en las investigaciones nuestras. Todo eso ayuda a que podamos desarrollar nuevos remedios, nuevas drogas que ayudan a controlarte mejor. Ya salió en pantalla el teléfono, pero se lo recuerdo, 231-4159. Doctor Izaza, ¿hay situaciones que son absolutamente incapacitantes con el tema del asma o realmente siempre puede manejar si la persona puede convivir con su enfermedad? Hay un porcentaje de pacientes que no logramos controlar adecuadamente con los remedios que utilizamos normalmente y allí entran todo lo que es la investigación. Tenemos de los beta-2 agonistas, tenemos beta-2 agonistas de acción sostenida, tenemos en esteroides, distintos tipos de esteroides inhalados, tenemos en drogas que podemos dar subcutáneas periódicamente para bloquear los anticuerpos. El omalizumab es una droga que es costosa, pero que se puede prescribir en casos importantes que no se logran controles y podemos utilizar algunos antibióticos que sirven o tienen acción antiinflamatoria. Y debemos revisar en estos pacientes que no se controlan que sí sea asma, que no vamos a tener alguna otra enfermedad distinta al asma. Hay pacientes que se pasan toda la vida como asmáticos y no son asmáticos. Nos llama desde Río Negro María Herrera. Adelante, doña María.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues bien, gracias al Señor. Oigan, es para hacer una preguntita. Yo soy una persona muy mayor, tengo 71 años. Toda mi familia fueron pues asmáticos, todos murieron de asma, mis papás, mis tíos, bueno, todos. Y yo últimamente me da una gripa y me queda una tos siempre fuertecita, pero me da más en las horas de la mañana. Yo quisiera saber si eso tiene que ver que posiblemente voy a sufrir el asma o alguna bronquitis, porque a mí me hicieron una radiografía de tórax y entonces me resultó que tengo una bronquitis crónica, pero yo inclusive pues yo puedo dormir bien, duermo toda la santa noche, a mí no me perjudica para nada, pero siempre me da como una tosecita maluquita en la mañana y en la tarde cuando ya cambia la temperatura y es una tosecita pues maluquita, no sé pues si eso tendrá que ver con asma o si no una bronquitis o yo qué podría pues hacer, si eso tendrá tratamiento. Muy bien, María, vos sos una vieja muy descarada, yo tengo más años que vos. Vos no estás tan vieja, por lo menos yo no me considero tan viejo. Mira, aparentemente lo que estás haciendo es cambiecitos de bronquitis crónica. Y dentro de esas cosas que te queda la tos, es muy frecuente que después de infecciones de tipo respiratoria te puedan quedar. En pacientes como tú los podemos evaluar y ver si tienen bronquitis crónica, si tienen enfisema o tienen alguna otra cosa asociada o si pueden tener asmita. Lo que sí es muy importante en personas como tú es que se vacunen, uno para influenza y dos que se vacunen para neumococo. Esas vacunas son esenciales en las personas que tienen los años que nosotros tenemos. Doctor Izaza, quiero hacer dos preguntas con respecto a las mujeres en embarazo. ¿Cómo las mujeres en embarazo con asma, qué cuidados especiales deben tener? Y si es posible que al nacer o a los días de nacido un niño pueda desarrollar asma por los malos hábitos de vida de la madre, como fumar, exponerse al humo del tabaco o de los fogones de leña. Bueno, ¿puede este ser un factor predisponente para desarrollar asma? A ver, me estás haciendo una pregunta que aquí nos podemos quedar toda la tarde conversando de esas cosas. Primero que todo, el asma en el embarazo se maneja como asma en cualquier persona normal. Debemos dar los antiinflamatorios, preferiblemente inhalados. La misma beclometasona o mometasona que damos inhalada no tiene problemas en el embarazo. Los broncodilatadores no tienen problemas en el embarazo, antes previenen trabajo de parto, de modo que no nos pasa absolutamente nada si los damos. Los factores que como cigarrillo, como leña, como todo esto, indudablemente dan niños de más bajo peso, que tienen tendencia a hacer más bronquitis que los otros niños de peso normal. Algunos de estos niños se pueden volver asmáticos. Hay en este momento una gran discusión con respecto a las mamás que toman mucho acetaminofén en el embarazo. Por alguna razón, cuando la mamá toma acetaminofén para los dolores de espalda, para los dolores de cabeza, para alguna de esas cosas, aparentemente los niños están sufriendo un poquito más de asma. Y hay una cosa supremamente particular, y es que los niños nacidos en la ciudad tienen más asma que los niños nacidos en el campo. Y parece que es por un fenómeno de tolerancia. El niño se enseña a vivir con el marrano, con la gallina, con el perro, con el caballo, con los ratones, con las cucarachas, y desarrolla cierta tolerancia al medio ambiente, entonces no hace asma. Los niños son más saludables cuando nacen en el campo que cuando nacen en las ciudades. @saludmedellín es nuestra cuenta en Twitter y Medellín Ciudad Saludable es nuestra página en Facebook. Por ahí también pueden hacer preguntas y comentarios. Hola, Natalia Maya en Santa Cruz. Bienvenida. Natalia. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te escuchamos. Sí, mira, lo que pasa es que yo soy asmática desde que nací. Sí. Entonces, desde que tuve el niño hace 6 años, yo soy bien, ¿cierto? Y cuando menos pienso soy como asfixiada. Y por la noche que me acuesto bien y me toca inhalarme pues a medianoche me toca levantarme e inhalar. Natalia, tú puedes ser asmática, pero hay que estudiarte. Lo primero que se debe mirar es cómo son tus pruebas de función pulmonar y ver cómo respondes a ellas para poderte clasificar como tal.
y se podría manejar supremamente bien este tipo de asma nocturna con un beta-2 agonista de acción sostenida que no debes estar utilizando y el poquito de esteroides inhalados que también te desinflame. Todo tu problema tiene solución, es un problema relativamente fácil de controlar. O sea que entonces, ¿qué tendría que hacer? Consultar, mujer, si quiere llame a la unidad de neumología y vemos a ver cómo le podemos ayudar, mujer, con el mayor de los gustos. Pues el doctor Izaza todavía está con nosotros, el número telefónico aparece en pantalla, 231-4159, para que consulten. Vamos a hacer una pausa institucional muy corta, vamos a entrar todavía con 13, con 14 minutos de programa, eso se los digo para que aprovechen al doctor Izaza que estará con nosotros hasta las 4 de la tarde. www.telemedellin.tv para ver la programación de Telemedellín y Medellín Ciudad Saludable en todos los rincones del mundo. Ya volvemos. La seguridad y convivencia de la comunidad son nuestra prioridad. Y la participación ciudadana es nuestra mayor ayuda. Nuestra respuesta al clamor ciudadano es contundente. Mi policía y yo con un mismo corazón. Yo le quiero dar un saludo a Telemedellín. Aquí te ves. Aquí te ves. Que Medellín sea la sede de los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 es un sueño que nos mueve a todos. Por eso, como parte de nuestra programación de Pony Fútbol y el Festival de Festivales, te invitamos a participar del concurso Contágiate del Espíritu Olímpico. Toma tu cámara fotográfica, asiste a los escenarios deportivos del Pony Fútbol o del Festival de Festivales y registra aquellos instantes que revelen los valores olímpicos: amistad, excelencia, respeto, disciplina y juego limpio. Se premiará la mejor propuesta y entregaremos una cámara fotográfica en la categoría profesional y otra en la categoría de aficionados. Para participar, busca las condiciones del concurso e inscríbete en el sitio web www.telemedellin.tv. Allí debes llenar la totalidad de los campos obligatorios y adjuntar las 3 fotografías que reflejen esos valores olímpicos. Tenés plazo hasta el miércoles 23 de enero. Jugá con nosotros, contágiate del espíritu olímpico. 15 años formando excelentes músicos integrales, regalándole a la ciudad un espacio para disfrutar de la música sinfónica y cambiando historias a través de la música. En la celebración de sus 15 años, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia invita a su concierto de aniversario, con la participación del violinista ruso Nikita Budnietsky, bajo la dirección del maestro Camilo Giraldo. Sábado 2 de febrero, a las 7 p.m. en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Entrada libre. Somos el periódico de mayor crecimiento en circulación en Antioquia en los últimos 2 años. Compruébalo tú mismo. Encuéntranos en 75 dispensadores de confianza en todo el sistema Metro, Metrocable y Línea 1 de buses. Opinión, información, entretenimiento y educación. Todo en un solo periódico. El Mundo. Ser honrado sí paga. Periódico El Mundo está en tus manos. Regresamos a Medellín Ciudad Saludable. Todavía nos quedan unos minutos para conversar de este tema que desarrollamos hoy, control y prevención del asma. Pero antes, doctora Beatriz, usted esta semana tuvo una experiencia muy bonita. ¿Cómo se llama? Camila, la mujer más grande del mundo. Camila, la mujer más grande del mundo. Una aventura fantástica al interior del cuerpo humano. ¿Qué encuentra uno en Camila? Los invito para que vayan. Es precisamente el cuerpo de una mujer y a medida que uno lo va recorriendo se va encontrando con los órganos, con las diferentes funciones de estos, nos enseñan cómo prevenir las enfermedades y cómo cuidar nuestros órganos y además, especialmente en el cuerpo de Camila, pues le enseñan a los niños y a las familias cómo se gesta un niño y el momento y cuando nace, cómo
cómo es esta experiencia tan linda y tan maravillosa. Entonces están todos invitados, es en el Aeroparque Juan Pablo II. Pueden llamar al 342-7585 o 342-7059 y pueden asistir de martes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En fin de semana y festivos de 10 a 8 p.m. Hacemos esta recomendación no con fines comerciales, sino exclusivamente pedagógicos, porque vale la pena aprovechar estos espacios que se dan en la ciudad y que son muy aportantes en la formación de las personas, específicamente en estos temas del conocimiento del cuerpo humano. Doctor Izaza, yo quiero aprovechar los últimos minutos de este programa para cosas muy prácticas. Es que escucha decirle uno a los asmáticos, por ejemplo, que agua helada no toman, que cerveza no toman porque es fría, que al whiskycito no se le puede echar hielo. De todos esos asuntos, ¿se pueden o no se pueden? Es decir, los líquidos fríos afectan al asmático. Los cambios de temperatura pueden generar broncoespasmo. Y lo que pasa es que el esófago, por donde pasa la comida, está pegadito a la parte de atrás de la tráquea. Y si se toma uno una Coca-Cola toda la carrera, se enfría la vía aérea, pero si se toma la Coca-Colita despacio, no tiene ningún problema. Y lo mismo el whiskycito, le puede afectar a uno y darle mucho más sensación de asfixia, el uno tenerlo amigos y no podérselo tomar. Estamos de acuerdo. Es muy importante que se puede tomar despacio, tranquilo, no tiene problema. Y la otra es que si sabe que ese tipo de cosa le puede dar esa reacción, lo que esté mal controlado, si hace la inhalacioncita con el salbutamol, 2 inhalacioncitas, o si está utilizando uno mejor alguna otro de los de acción sostenida, se hace la inhalacioncita y se sienta a conversar con los amigos, se sienta a tomarse su whiskycito o la Coca-Colita y no le pasa absolutamente nada. Daniela, ¿estás por ahí? Bienvenida. Daniela Mesa. Buenas tardes, doctor Darío. Yo quisiera hacerle una preguntita. Yo tengo un niño de 3 años. Él cuando nació fue prematuro y tuvo problemas en los pulmones. A medida del crecimiento de él ha sufrido múltiples enfermedades pulmonares, neumonía, broncolitis, bronconeumonía. Y además múltiples veces hemos tenido que llevarlo al hospital porque ha tenido que nebulizarlo y ha estado hospitalizado. Pero realmente nunca ningún doctor o la pediatra que lo trata nos ha dicho con exactitud: él es asmático, va a ser asmático, nada. Entonces no hemos tenido como un tratamiento con él muy bueno, que digamos. Solamente el salbutamol, la beclometasona y listo. Eso es todo lo que lo manda. Él por las noches, de así de la nada, tose, una tos seca, algunas veces también con flema, otras veces que tiene mucho moquito, otras veces, y así, esa es la vida continua de mi hijo. ¿Qué recomendaciones me podría dar o qué realmente si es asma? Daniela, estos niñitos que son prematuros indudablemente son un poquito más frágiles. Desde el punto de vista de sus defensas pueden estar un poquito disminuidos y a nivel del árbol respiratorio no ser completamente maduros y por eso hacen más episodios respiratorios. Yo creo que lo mejor es que sigas con tu pediatra, que si tienes una buena pediatra y te oye, sigue las recomendaciones de ella al pie de la letra. Es muy difícil poderte decir si es asmático o no va a ser asmático, porque no todas las pruebas de función pulmonar se pueden hacer en niños tan pequeñitos. Hay una limitante en ese aspecto, pero estoy seguro que tu pediatra te podrá ayudar en manejar estas cosas. Recuerda que los niños hacen infecciones respiratorias con muchísima frecuencia, de 4 a 6 infecciones es normal en niños completamente sanos. El tuyo puede tener más, y si lo entras después a guardería o lo entras al kinder, pueden tener un poquito más de infecciones respiratorias. Tu pediatra yo creo que te ayuda, y si tienes dudas sobre lo que está haciendo, dile que te recomiende una buena neumóloga, un buen neumólogo pediatra, que ya contamos con excelentes colegas en la ciudad para podértelo evaluar. Muy bien. Doctor Izaza, en estos pocos minutos que nos quedan de programa, por favor, cuéntenos qué tipos de mitos existen con respecto al asma y démosle unas recomendaciones a nuestros televidentes.
Bueno, en las cosas que se hacen en asma hay cosas que son muy curiosas. Los cucarroncitos del maní, que no sirven para nada, los cucarrones marceños macerados, el comer mojojoyes, que tampoco sirve para nada, la sangre de gurre. Hay que tener mucho cuidado con algunas de las cosas, como es quemar eucaliptus, porque eso es humo, y si bien huele rico, no nos ayuda en absolutamente nada. Los tratamientos en este sentido sirven poco. El utilizar humidificadores, la gran mayoría de las veces no sirve. El tener más humidificación en el medio ambiente no ayuda. Es importante la limpieza del medio ambiente, el mantener elementos que no sean alergénicos o que sean hipoalergénicos en las alcobas, el no tener tapetes, el que si no hay mascotas, no tener mascotas, el tener la vacuna para influenza y el evitar cambios súbitos de temperatura. Todo lo que es la barrida no se debe hacer con el muchachito. Si hay un muchachito o hay un adulto que tiene asma, no debe limpiar el closet, no debe sacudir el closet, no debe barrer. Todas esas cosas son esenciales. No se debe cocinar con leña, no debe haber fumadores en la casa. Todas esas cosas que son elementales ayudan a que la calidad de vida de los asmáticos se mejoren significativamente. Doctor Izaza, contémosle así rápidamente a nuestros televidentes cómo debe utilizarse adecuadamente un inhalador. Los inhaladores que tenemos son de muchas clases hoy en día, pero la mayoría son los inhaladores de dosis medida que son presurizados. Y lo que tenemos que hacer es utilizar preferiblemente una inhalocámara. Lo pegamos a la camarita y le decimos al paciente que bote todo el aire. Y entonces en el momento en que hacemos el disparo, el paciente debe estar cogiendo aire. Es lo que puede hacer. No es coger y ponerlo en la boca, dispararlo y después tratar de inhalar, porque entonces se pierde. Hay que tener un sincronismo entre lo que es el disparo y la inhalación. Botar todo el aire para que los pulmones queden vacíos. Y se dispara en el momento en que va a inhalar y se inhala despacio. Es muy importante ese sincronismo. Y hay los otros inhaladores que son de polvo seco que pues tienen su técnica, tienen sus cosas. Nosotros gastamos el tiempo necesario para poder entrenar. Doctor Izaza, lo último, por favor. Ejercicio físico, actividad física en el asmático. ¿Sí o no? Par de inhalaciones y todo el que quiera hacer. Y en eso incluye bicicleta, natación, trotar y debemos incluir allí la vida íntima. No debe estar limitada en los asmáticos. Pueden tener toda su vida normal haciendo el inhalador adecuadamente. Doctor Darío Izaza, mil gracias por acompañarnos y sobre todo por orientar a nuestros televidentes. Muchas gracias a ustedes por invitarme y espero que tengamos alguna cosa práctica desde el punto de vista educación, que es lo que me gusta hacer a mí. Muchísimas gracias. Sin duda, muchas gracias. Doctora Beatriz, ¿mañana? Mañana, infecciones urinarias. Los esperamos y recuerden participar en la línea 441-2100. Recuerden que a partir del lunes 21 de enero nos trasladamos a las 11 de la mañana para que nos sigan acompañando, para seguir contando con ustedes, que son los más importantes, son fundamentales en este espacio, si no, esto no tendría sentido. Sigan con la programación y mañana regresamos a las 3 y desde el lunes a las 11. Chao. Perfecto. ¿A dónde se van?